Vamos a orar. Hermoso Rey, Padre Santo, gracias Dios por cada bendición, por cada muestra de amor que has tenido para con nosotros, y en especial aquellas que no hemos visto, pero que tú, Señor, has tendido la mano en cada instante. Gracias Dios por traernos con bien a este lugar y permitirnos, Señor, alimentarnos de tu palabra. Te ruego, Espíritu Santo, ministranos. Permítenos recibir lo que tú tienes para nosotros en esta hora. Trata con nuestros corazones. Ayúdanos a memorizar y a poner por obra. Y gracias nuevamente, Señor, porque nos permite estar reunidos como familia que somos en Cristo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, hoy vamos a continuar con la segunda de nuestras 16 doctrinas básicas, que es el Dios único y verdadero. Ya hablamos acerca de la existencia de Dios, el concepto de Trinidad, ya hablamos del Padre, y hoy vamos a hablar acerca del Hijo. Y no se lo pierdan, porque el próximo domingo vamos a cerrar con el Espíritu Santo. Y así, una vez concluida la segunda doctrina, entraremos con la tercera doctrina. Hablando de esto, quienes encargaron sus libros, tengo entendido que nuestras hermanas muy amablemente los trajeron, inclusive los consiguieron en pasta gruesa, edición uyuyuy, o sea, bonitos, para que aquellos que encargaron pasen con la hermana a quien se lo encargaron y puedan recoger su libro. Bien, ahora sí, pensando en esto y orando, me acordé de una amiga en común. Es una de las mejores amigas de mi esposa, y el esposo de ella es uno de mis mejores amigos. Ellos son pastores en la Iglesia Metodista de Cananea, Sonora. De verdad los queremos mucho y hemos aprendido los unos de los otros. Hemos aprendido mucho juntos. Pero cuando éramos jóvenes y solteros, esta amiga era medio gandalla. Yo creo que todos tenemos amigos así que son medio gandallas, medio conchudos, ¿no? Los queremos mucho, pero son así medio... Bueno, ya gracias a Dios ella ha madurado. Mi respeto, es toda una pastora. Pero tengo ese recuerdo bien presente. Regresaron ella y Dulce de un viaje precisamente, y venían con sus maletones. Era inicio de semestre o algo así. Y venían con su respectivo ataúd, vendrían cargando el muertito, ya ven, ¿no? El estuche de los cosméticos, y luego la maleta con la ropa, y así por el estilo. Bueno, entonces, pues ya como buen novio, pues ahí yo voy a ayudar, ¿verdad? ¿Cómo? Voy a dejar que Dulce cargara pues con esos maletones, ¿no? Y ahí voy yo, ¿no? Y en eso llega ella, ay no, Tor, ayúdame a mí también. Y veo que sus maletas son todavía más grandes. Ay, no, le digo, no, cárgalas tú. O sea, ya de por sí que iba a cargar bastante. Entonces, ella hizo algo bien inteligente. Gandalla, pero inteligente. Ah, sí, a ver, Dulce, te cambio las maletas. Y Dulce, amable como siempre ha sido, sí. Entonces le dio sus maletas a ella, y ella le dio sus maletas a Dulce. Ante esa situación, ¿qué hacía? ¿Quién creen que terminó cargando todas las maletas? Bueno, cuando tú te acercas al Padre, no es por tu linda cara ni por tus obras que Él te recibe, es por la sangre de Cristo. Cuando nosotros nos acercamos a Él, es porque hemos rendido nuestra vida a Cristo y podemos clamar a Él en oración. Estamos cubiertos por la sangre, y lo que el Padre ve es la sangre de su Hijo, no a ti, no tus obras, ni mucho menos tu pecado. Ve la sangre de su Hijo. Y ahí es donde está el punto principal de nuestra salvación. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar pecados, transformar vidas, no porque Jesús sea Dios, porque sí es Dios, pero esa no es la razón. No porque cuando estuvo en la tierra nunca pecó. Eso también es verdad, nunca pecó, pero esa no es la razón. La razón por la cual la sangre de Cristo tiene poder para perdonar pecados y limpiar, transformar nuestras vidas, es por el amor del Padre. De tal manera que sin Trinidad no hay salvación. Por el amor del Padre. Yo no hubiera cargado las maletas de mi amiga si no hubiera hecho ese cambalache con las maletas de mi novia. Y yo amo a mi novia, que sigue siendo mi novia, mi esposa. Ahora imagínense el amor del Padre Celestial, que es infinitamente mayor. Cristo se puso en nuestro lugar.
Él es nuestro mediador. Por eso es tan importante conocer al Hijo. No puede haber salvación sin la figura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que veremos el próximo domingo. ¿Ven? Les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 16. Dice la palabra del Señor: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Y por el amor del Padre es que su sangre tiene ese poder para transformar nuestras vidas. Y por eso tenemos que agarrarnos de la figura del Hijo. Él es nuestro Salvador. Miren, hablar de Jesús es hablar de un ser particular y singular, quien es al mismo tiempo el Hijo del Hombre, pero también el Hijo del Dios viviente. Ahora, ahí les va un término dominguero para que se lo aprendan: cristología. ¿Sí? La cristología es el centro de la vida cristiana. Cristología, Cristo, sabemos a qué se refiere. Logía viene de logos, que en griego significa estudio o tratado de. Entonces todo lo que termina en logía viene de logos, que es un estudio o tratado de. ¿Sí? Bueno, entonces la cristología, que es el estudio de Cristo, es el centro de la vida cristiana. Todos los beneficios de la vida cristiana, sean terrenales o celestiales, físicos o espirituales, temporales o eternos, provienen de un solo lugar, provienen del sacrificio del Hijo unigénito de Dios, obtenido en la cruz del Calvario. Si nosotros minimizamos ese sacrificio, si nosotros minimizamos la figura del Hijo, en ese momento no hay salvación, no hay esperanza y estamos perdiendo nuestro tiempo aquí. Sin embargo, si tú estás aquí, al menos la mayoría ya probó esa realidad. Y por eso es que seguimos aquí. Ahora tenemos que crecer y profundizar, no solo en el conocimiento, sino en el amor a nuestro Dios. Porque la gente de allá afuera, y muchos todavía de aquí adentro, les urge conocer. Y a veces reciben más de ti que de mí como pastor. O en general, reciben más de otras ovejas que del pastor mismo, por razones diversas. Por eso es que todos tenemos que estar preparados. Recuerden, los miembros de la iglesia, las ovejas, son ministros. El pastor es administrador. Nosotros estamos a cargo para supervisar que las cosas funcionen. Al principio sí tenemos que hacer diversas funciones para que inicie la iglesia. Pero una vez ya encarrerados y establecidos ciertos protocolos, son las ovejas las que se hacen cargo y ustedes mismos son ministros. Por eso es su responsabilidad aprender más, acercarse más al Señor, porque son ustedes, con su ejemplo principalmente, quienes ganan a otros para Cristo. Nosotros estamos aquí para velar por ustedes. Por eso les pido que tengan la confianza de buscarnos, de acercarse a nosotros. Que estamos ocupados, sí, siempre estamos ocupados, pero eso no quiere decir que no te vamos a atender. Por lo menos una llamada, una visita, pero háblenos, acérquense, busquen. Es bíblico, el que busca encuentra, pero búsquenos. No somos adivinos y no podemos saber qué es lo que está pasando, y tampoco tenemos el tiempo para estar procurándolos a todos uno por uno. Por eso es necesario que ustedes nos llamen, y así nosotros podremos visitarles, orar junto con ustedes, orar por ustedes, tener un tiempo en el teléfono o en persona. Pero búsquennos. Nosotros estamos aquí para servirles. Pero recuerden que ustedes son los ministros. Mucha gente nueva llega y ellos necesitan conocer del amor de Dios, y solamente lo van a conocer a través de ti. Bien, pues vamos entrando así. Ahí pueden hacer anotaciones en sus boletines. Vamos viendo a Jesús, el Hijo de Dios. Este primer punto. Miren, el unigénito del Padre desde la eternidad
Pero es más, fíjense bien, por este hecho de ser el Hijo único de Dios que Jesucristo es Dios, más que por el nacimiento virginal. Muchas personas creen que Él es Dios porque nació de una virgen, y eso es absolutamente falso. Jesucristo es Dios desde antes. Y quiero aclarar este punto, porque es bíblico. María de ninguna manera es madre de Dios, porque Jesús ya existía desde antes. El Espíritu Santo fue el que se encargó de hacer todo el proceso en su vientre para que ella diera a luz un cuerpo humano en el cual habitara la presencia del Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ese era el punto. Entonces, María merece todo nuestro respeto, pero al mismo nivel de los apóstoles, al mismo nivel de los profetas. Fue una mujer valiente. Sí, predicó con su ejemplo al poner en riesgo su vida para traer al Salvador al mundo, pero eso no la convierte en ninguna manera en la Madre de Dios. Y no es para que nadie se ofenda, es que tenemos que entender lo que la Biblia sí dice. ¿Cuántas veces Jesús mismo, por protegerla y protegernos, no le decía mujer? Y a veces ni así. ¿Qué te pasa? Véanlo en sus Biblias, léanlo en los evangelios. Jamás le dijo madre, ni siquiera mamá. Y la vez que le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan porque tuvo más hijos con José, ¿qué les dijo? No, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, aún allí Jesús paró el alto. Entonces seamos claros en esto. Bien, entonces Jesús es el Hijo de Dios primeramente porque es el unigénito, y también tiene que ver el hecho del nacimiento virginal, pero eso no lo convierte en Dios. Él es el unigénito del Padre. Esto lo vemos en Lucas 1:32. Vamos a buscar Lucas 1:32. Recuerden tener a la mano su Biblia, esto es muy, muy importante. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre, de David su padre. Luego, en el versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y luego nos vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 1. Versículos 14 y 18. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y ahora nos vamos a la primera carta del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora bien, Jesús como Hijo de Dios, desde temprana edad, Él ya tenía conciencia de su divinidad. Él siempre supo que era Dios. Por ejemplo, en Lucas 2:49, vamos de regreso. Recuerden que el Evangelio de Lucas fue escrito por el médico Lucas, que fue discípulo del apóstol Pablo, y que entre las personas que lo apoyaron y lo orientaron para escribir este Evangelio, porque él no conoció a Jesús, una de ellas fue María. Por eso es que este Evangelio se mete a un nivel más personal y humano. Por un lado, porque él es médico, y por otro lado, porque estuvo
Pues con María, que fue la madre del cuerpo físico de Jesús, que finalmente ella lo amaba como hijo, eso es innegable, pero haciendo la diferencia que ella no es madre de Dios, pero lo amaba como su hijo, porque pues ella lo dio a luz. Eso es comprensible. Bien, entonces les dije Lucas capítulo 2 versículo 49. Dice: entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? O sea, fíjense qué curioso, y espero que no me lo tomen a mal, porque no es broma, ni tampoco es una falta de respeto. Aquellos que confían en María como su madre, ay, bárbaros, a buen santo se encomiendan. Oigan, si según esa enseñanza equivocada es madre de Dios, y se le perdió su hijo casi una semana, imagínate que no se olvide de ti. Fueron a celebrar la Pascua, y cuando venían de regreso, pasaron por lo menos 2 días, como que algo nos falta. ¡El niño! ¿A cuántos no les ha pasado eso? Claro, no en circunstancias tan exageradas, pero 2 días de camino a pie, ¡el niño! Y van de regreso. Jesús estuvo por lo menos de 4 a 5 días solo. Bonita mamá, ¿verdad? ¿Quién quiere una mamá así? Nadie. Fue una mujer valiente. Pero entendamos que esto quedó registrado para entender que ella no es madre de Dios y que no es perfecta. Así que ni es chiste ni es falta de respeto. Está registrado en la Biblia, hasta en los testigos de Jehová, que está toda alterada. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos dejando claro. Pero todavía llegan regañándolo. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Ustedes se olvidaron de mí? Es más, ¿y para qué me buscaban? ¿Que no saben que los negocios de mi padre, el verdadero, me conviene estar? Él siempre supo quién era. Si hubiera sido un niño normal, ¿se imaginan lo traumatizado que hubiera estado? Después de 4 o 5 días de abandono, quién sabe dónde comió, dónde durmió, con quién estuvo. Pero me imagino que estaban el montón de ángeles con espada en mano alrededor. Por eso nada malo le sucedió, no tenemos ningún registro de ningún susto ni nada de eso. Bueno, ahora vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. No, capítulo 10. Juan, capítulo 10. Versículos 17 y 18. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fíjense bien, él siempre supo que Dios es su Padre. Él nunca perdió su conciencia acerca de Dios, y además que él venía con una misión, la misión de morir por nuestros pecados y resucitar para vencer a la muerte y darnos esperanza. Sin su muerte, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados, y sin resurrección, vana sería nuestra fe. Así que él sabía que venía con esa misión. Y el versículo 30 aquí mismo dice: yo y el Padre uno somos. Siempre estuvo consciente que es hijo de Dios, que él venía con una misión y que son uno. Ahora bien, el Padre reconoce a Jesús como su hijo desde los Salmos. Vamos al Salmo 2, capítulo 7. Salmo 2, versículo 7 dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Wow. Ahora bien, vámonos de regreso a los evangelios. Marcos 1:11. Dice: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Recuerdan? Es el pasaje cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Cuando él sale de las aguas, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha la voz del Padre en el cielo. Entonces, el mismo Padre lo reconoce como su hijo.
Ahora, en Mateo 17, versículos 5 y 6. De hecho, lo voy a leer desde el 1 para que quede claro, porque se parece mucho a lo que acabo de leer, pero es una situación completamente distinta. Es otro momento en que el Padre ratifica que Jesucristo es su Hijo. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Se fijan? Nuevamente el Padre ratifica: Él es mi Hijo, háganle caso. Órale. No solamente lo reconoce, sino que también ratifica su autoridad. Así que Jesús es el Hijo de Dios y en consecuencia es Dios. Ahora bien, Mateo 3:17. Regresamos, vamos para atrás. Y nuevamente es el pasaje otra vez, ahora desde la perspectiva de Mateo, del bautismo de Jesús y cómo el Padre ratifica su identidad. Entonces, para que tengan estos registros, que hay diversas citas bíblicas que confirman esta verdad. Ahora pasamos a un segundo punto: el Hijo del Hombre. Ya hablamos Jesús el Hijo de Dios, ahora es Jesús el Hijo del Hombre. ¿Esto qué significa? Bueno, volvemos con la palabra cristología, ¿sí? Es un título cristológico que identifica al Mesías con su humanidad, como el hombre perfecto y el Hijo de David prometido. Entonces, cuando hablamos del Hijo del Hombre, es el título que nos hace ver que Dios vino en forma humana, que Él habitó en un cuerpo 100% humano, y que además nos vino a poner el ejemplo, el modelo de hombre perfecto, conforme, por supuesto, a la voluntad del Padre. Ahora bien, Lucas capítulo 1, versículos del 31 al 33. Vamos nuevamente al Evangelio según Lucas, ¿sí? Capítulo 1, versículos del 31 al 33, dice: Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora bien, Hebreos capítulo 7, versículo 26. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Dice: Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Gloria a Dios. Primera carta de Pedro. Pasamos Hebreos, Santiago y luego ya sigue la primera carta de Pedro. Está pegadito. Capítulo 2, versículo 22. Dice: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Aquí lo hablamos en términos del hombre perfecto. Y volvemos a Mateo 1, 23. Dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El Hijo del Hombre es un título, Emmanuel es nombre, pero también es un título, y pues la misma Biblia nos dice el significado, que es Dios con nosotros. Ahora pasamos a un tercer punto, y aquí es la parte, yo creo, más importante para ti y para mí, porque sin esto pues no hay tal cosa como salvación,
¿Sí? Muy bien. Las Escrituras reconocen a Jesús como el Dios Todopoderoso. Lo vemos desde el Antiguo Testamento y vamos al libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Desde el Antiguo Testamento, desde las profecías, ya se reconocía a Jesús como Dios, como igual al Padre. Esto es indispensable, aunque pueda parecer obvio para algunos. Esto es indispensable porque sin esto, insisto, no hay salvación. Necesitamos conocer bien estas citas bíblicas, porque es muy fácil confundirse. Recuerden que hay vientos de doctrina muy poderosos, engañosos, y el diablo se mueve a través de eso para confundir a los hijos de Dios. Así que tenemos que tener el conocimiento de la palabra para podernos defender llegado el momento. No para pelear a bibliazos, pero sí para mantenernos firmes. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, por supuesto. Aunque lo han intentado, por más que han hecho falsas versiones de la Biblia, no lo pudieron manipular, no lo pudieron mutilar, y al final no pudieron cambiarlo. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora nos vamos a Hebreos, capítulo 1 también, versículos del 1 al 3. Hebreos 1, versículos del 1 al 3. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que esto reconoce a nuestro Señor Jesucristo no solo como nuestro Salvador, sino como el Dios Todopoderoso. Y Apocalipsis 19, 16. Y dice así: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí es cuando Juan está hablando de nuestro Señor Jesús, del jinete del caballo blanco. En el capítulo 19, a partir del versículo 11 hasta el 21, allí describe a Jesús como él lo ve cuando ya viene como guerrero. Y ahí es donde se ven sus vestiduras, que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, existen sectas que desde la antigüedad lo han negado. En los tiempos de la iglesia primitiva eran los ebionitas y los arrianos. En los tiempos de la iglesia primitiva eran los ebionitas y los arrianos. Hoy día son los testigos de Jehová. Ellos adoptaron doctrinas de allí. Ahora, no me miren feo los que por lo general me miran feo cuando hablo medio agresivo. Es importante que sepas esto. ¿Cómo te vas a defender? Tienes que tener conocimiento bíblico y conocimiento de cultura general. La Biblia es suficiente, pero para entenderla necesitas conocimiento de historia, geografía, lingüística y otras cosas más que en este momento se me pasan. Entonces es importante. Ahora, el siguiente punto: ¿por qué es igual a Dios el Padre? Porque tiene vida en sí mismo. Juan 1:4. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4.
Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Además Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Ahora bien, capítulo 5, versículo 26, aquí mismo en Juan, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ya una comparación más directa no se podría hacer. Recuerden, la palabra comparar significa buscar similitudes. Contrastar es buscar diferencias. Y aquí estamos comparando a Jesús con el Padre, buscando en qué son iguales. Porque son iguales. Ahora, Jesús es igual al Padre, o el Hijo es igual al Padre, porque su existencia es eterna e infinita. Vamos de nuevo a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículos del 5 al 12. Fíjense bien, este es un punto importantísimo, porque es uno de los alegatos que utilizan tanto testigos de Jehová como algunas otras sectas para decir que Jesús no es que sea Dios todopoderoso, sino que es un diosecito, o que es alguien que llegó a ser Dios por sus propios méritos. Según hables con mormones o testigos de Jehová, van a manejar doctrinas por el estilo. Hasta los adventistas tienen sus ideas raras al respecto, diciendo que Jesucristo es la encarnación del arcángel Miguel, cosa completamente falsa, y aquí lo desmiente. Es un pasaje entero. Dice Hebreos capítulo 1, versículos del 5 al 12, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo? ¿Cuándo en toda la Biblia? ¿Cuándo en el Antiguo Testamento hemos visto tal cosa? Y en el Nuevo, menos. Y aquí se está aclarando. El autor de la carta a los Hebreos, que se cree que fue Pablo, lo dice enfáticamente. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Y todavía si seguimos leyendo hasta el 14, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? O sea que los ángeles son guerreros, son soldados, pero también son sirvientes. Ellos solamente obedecen a Dios. Y nuestro Señor Jesucristo tiene autoridad. Él es el Rey en el cielo, en la tierra, y por su mano también del infierno, porque venció a Satanás y a la muerte, y le arrebató a Satanás las llaves del infierno. Así que Él es Rey donde sea, cuando sea, donde Él quiera, porque Él es el Todopoderoso. ¿Cuál de los ángeles, pues? Nunca. Ahora bien, ahora sí, vamos a Hebreos 13, versículo 8. Entonces, ¿por qué? Les digo, su existencia es eterna e infinita. Hebreos 13, 8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es infinito, es eterno, su existencia es para siempre. Nuevamente, por eso María no puede ser madre de Dios, porque María existió en un periodo de tiempo. Ahorita seguramente está en el cielo, pero ya no existe como tal y no tiene ningún poder sobrenatural. Solamente nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Él estuvo desde el principio, sigue con nosotros y Él estará por siempre. Muy bien. Ahora Apocalipsis 1:8. A lo mejor esta se lo saben de memoria algunos,
pero vámonos leyendo. No me vaya a equivocar y luego, no, el pastor anda inventando cosas. No, vamos leyéndolo. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Inclusive hay otro de estos versículos por aquí que dice que estuvo muerto y ahora vive. Está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Él es igual al Padre. Ahora, también es igual al Padre porque tienen una misma naturaleza. Y esta es otra subdivisión, que es igual a Dios porque tiene la misma naturaleza. Juan 10:30. Dice, yo y el Padre uno somos. Así fue una declaración directa. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora, Hebreos 1:3, ya lo leímos hace rato como parte de otra de las características. Nada más agréguelo porque esto también habla de lo mismo, de la naturaleza que comparten el Padre y el Hijo. Ahora vamos con otros puntos también, que es necesario que ustedes tengan estas citas bíblicas, porque en esta parte es donde nuestro Señor Jesucristo es muy atacado por aquellos que no creen que Él es el Dios Todopoderoso. ¿Sí? Él es omnipresente, quiere decir que puede estar en todos lados. Omni con M, O-M-N-I, no ovni de objeto volador no identificado, no, nada que ver con eso. Digo, para que no se me confundan, ¿no? Vamos aclarando. Omnipresente, que puede estar en todos lados. Mateo 28:20. Hay citas bíblicas que hemos leído, pero que luego no entendemos así a su profundidad. Y este es un ejemplo de ellos. Miren. Mateo 28:20 dice, voy a leer desde el 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, es la gran comisión, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ojo, aquí viene, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí viene el punto. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cómo que está con nosotros? Si Él se fue, y está la profecía de que Él volverá, entonces ¿cómo es que está aquí también? Porque Él es omnipresente. Él puede estar en todos lados. Él puede estar en todos lados. Ciertamente está con nosotros el Espíritu Santo, pero es una persona distinta con un propósito distinto. Y eso vamos a hablar el próximo domingo. Pero nuestro Señor Jesucristo es omnipresente. Ahora vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 48. Dice, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Jesús estaba lejísimos. Humanamente hablando era imposible que lo hubiera visto, pero Jesús está en todos lados. Por eso es que lo vio. Y cuando ya Él se acerca, porque lo mandó llamar, ya desde ahí, por eso lo mandó llamar, porque lo vio desde lejos. Si ustedes leen el pasaje completo y ven el contexto, digo, pero tomaría mucho tiempo leerlo cada versículo, por eso quiero que lo anoten y ustedes lo revisen. Jesús lo manda a llamar porque Él ya lo había visto, con su poder. Él es omnipresente. Ahora bien, aquí mismo en Juan capítulo 3, versículo 13, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan 3:13. Juan 3:13. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Órale. Pero en ese momento Jesús estaba diciéndolo. Está platicando con Nicodemo. Ese fariseo que llegó de noche para que nadie lo viera y que no se quemara, ¿no? Que iba con la competencia. No. Entonces Jesús está hablando en tiempo presente, pero estaba Él allí. Quiere decir que nuestro Señor puede a voluntad estar donde Él quiera al mismo tiempo. Bien, pasamos con la siguiente, que es otra de las características más atacadas a nuestro Señor. Omnisciente, que todo lo sabe. Omnisciente. Mateo 9:4.
Mateo 9:4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? O sea que Jesús lo sabía. También la palabra nos enseña que aún antes de que salga de nuestra boca, Dios ya sabe, Dios conoce nuestras necesidades. Jesucristo es quien intercede por nosotros ante el Padre, entonces Él ya sabe. Pero Él quiere que nosotros le busquemos y hablemos. 12:25, Mateo 12:25. Dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Qué es lo que pasa? Había un hombre endemoniado allí, y a causa del demonio que traía adentro estaba mudo. Y Jesús le dijo: salte, órale, déjalo en paz. Y esto, pues ¿con qué autoridad? ¿Será que en el nombre de Belcebú echa fuera a los demonios? Y Jesús, ellos estaban pensándolo, pero Jesús, que sabe todas las cosas, le dijo: ¿por qué piensas eso? Un reino dividido no permanece. Y se quedaron, órale, porque Jesús sabe todas las cosas. Así que abusados con los malos pensamientos. Mateo 25, versículos del 31 al 33. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Qué tiene que ver con que él sabe todas las cosas? Porque él sabe quiénes son ovejas y quiénes son cabritos. ¿Sí? Los cabritos son más bravos, son rebeldes, son desobedientes, pero les gusta venir a la iglesia, nomás a hacer boruca. Pobres, por estar indecisos, no reciben bendición, porque están con un pie en el mundo y un pie en los caminos del Señor. Y eso es peor que ser inconverso, porque el que es malo, pero malo, tiene temor, y cuando la ve cerca, se arrepiente. Pero el que se cree bueno, no, es que como ya fui el domingo a la iglesia, ¿qué? ¿A poco le haces un favor a alguien con venir a la iglesia y menos a Dios? No se trata de que vienes a la iglesia para ponerte a cuentas por lo que hiciste en la semana. No, vienes para alimentarte, para fortalecerte. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Enamórate de Dios. Ese es el punto, enamórate de Dios para que quieras estar con Él. No se trata del qué dirán, ni de andar quedando bien con las personas. Tú y yo podemos ser muy, muy amigos, pero igual te vas a ir al infierno. ¿Y eso de qué te sirve? ¿De verdad? ¿De qué te sirve? O ser bien popular aquí en la iglesia y al final te vas a ir al infierno porque no tienes a Cristo en tu corazón. Eso no quiere decir que tienes que ser retraído y sangrón para irte al cielo. No. Pero aquí lo que importa es buscar la presencia de Dios. Y su presencia va a transformarte en una persona con quien se antoja estar. ¿Por qué? Porque hay amor en ti. Y lo vas a manifestar de distintas formas. Muy bien, recuerden, Dios sabe todas las cosas, y cuando llegue el momento, Él va a separar a los verdaderos hijos de Dios de los que nomás venían a calentar sillas. Bueno, y eso tampoco es broma, aunque les dé risa, porque el día que suceda, allí sí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Muy bien. Vamos ahora a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 8. Vamos a acelerar las cosas. Dice: mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Es que nuevamente Jesús empieza a predicar, y los fariseos alrededor pensando cosas. No, cómo se atreve, quién se cree que es. Y como él ya sabía lo que pensaba, ahorita verán quién soy. Y se los demostró sanando a un enfermo. Nuevamente, Lucas capítulo 9, versículo 47. Es bueno que tengas estas referencias, que tengas ejemplos, para que te alimentes, para que conozcas. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, versículo 48, cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande.
¿Por qué? Porque él estaba hablando de humildad. Todos se creían la gran cosa. No, es que yo soy acá el gran maestro. No, que yo soy el más... No. Los puso en paz luego. Así que, recuerda, si tú estás sirviendo en uno o varios ministerios, es una bendición. Pero recuerda que la salvación no es por obras. No es por obras. Colosenses, capítulo 2, versículo 3. No es por obra la salvación. Recuerda que a Jesús no lo engañas. A mí sí, yo soy un humano igual que tú, pero a Dios no lo engañas. Colosenses capítulo 2 versículo 3 dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Voy a leerlo desde el versículo 2, bueno, desde el 1, para que quede claro en su contexto. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros y la sabiduría del conocimiento. O sea que tanto el Padre como el Hijo tienen toda la sabiduría y todo el conocimiento. Ahora bien, otra característica: nuestro Señor Jesucristo es el Dios omnipotente, igual que el Padre, es el Dios todopoderoso. Mateo capítulo 13. Versículos del 39 al 43. Dice, Mateo 13, versículos del 39 al 43. Aquí Jesús está explicando la parábola de la cizaña. ¿Cuál es la buena semilla y cuál es la plaga que fue puesta por el enemigo? Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Ojo, aquí hace una diferencia entre los que hacen de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Los que hacen iniquidad son los pecadores. Los que hacen de tropiezo no necesariamente están pecando, pero con su actitud estorban. Por ejemplo, si hay un pleito entre dos personas dentro de la congregación, o una persona de aquí y una persona de otra congregación, y esta persona la quiere hacer de pacificador, la riega más, y esa persona va a ser echada afuera, porque eso es pecado, porque está metiendo en lo que no le importa, se está metiendo en pleito ajeno, y eso es obra del Espíritu Santo. Ningún humano debe hacerlo. El Espíritu Santo es quien nos da convicción de pecado. Ve y pídele perdón porque le faltaste, pero oye, ¿a ti qué te importa? Eso es pecado. No es tu problema, lo agrandas, no lo arreglas, lo empeoras. Oye, o sea que fuiste de chismoso, le dijiste a fulana. No, tú fuiste de chismoso. No, yo no le dije. Y el pleito se hace más grande, de una cosita se hace más grande. Eso no se hace. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Por eso aquí hace los que sirven de tropiezo y otras formas de mal testimonio, y a los que hacen iniquidad. O sea que aún con buena intención puede ser piedra de tropiezo, y aparte los que pecan. Es diferente. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Recuerden, pecado confesado es pecado perdonado, y aquí no pasó nada, porque la voluntad del Padre es que todos procedamos al arrepentimiento y vivamos en armonía para que haya bendición. Ese es el asunto. Ok, seguimos. El capítulo 9, Mateo, capítulo 9, versículo 2. Regresamos tantito, 9, versículo 2. Dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Wow, tiene el poder para perdonar pecados y sanar enfermos.
Pero sanar enfermos nos ha sido concedido a nosotros también si tenemos fe. Pero el único que tiene poder para perdonar pecados es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Solamente el Dios Todopoderoso tiene el poder para perdonar pecados. Y aquí quedó demostrado. Versículos 24 y 25, aquí mismo. Capítulo 9, versículos 24 y 25. Dice, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Era la hija de Jairo, la niña ya había fallecido. Pero Jesús se acerca, y aunque todos se burlaban de él porque dijo que estaba dormida, a él no le importó, porque él tenía el poder de revivir muertos. Mateo 25, del 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, esto ya lo habíamos leído, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Quién se sienta en el trono sino Dios Todopoderoso? Lucas, capítulo 7, versículo 14. Lucas 7:14 dice, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Nuevamente levantó un muerto. Juan capítulo 11, Juan capítulo 11, versículos 43 y 44, dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Aquí no solamente levantó un muerto que ya apestaba, porque ya tenía más de 3 días fallecido. Así que ese muerto, primero su cuerpo se regeneró, y luego revivió. Así que nuestro Señor tiene poder. Y Apocalipsis 1:18, que es otra cita que creo que ya habíamos leído. Nada más téngala también como referencia. Ahora sí, y este es el punto principal donde aquí muchos hasta se enojan los que no creen en Jesús, porque Él es digno de adoración. Es igual al Padre porque Él es digno de adoración. Mateo 2:11, aquí habla cuando los magos de Oriente llegaron con el niño y lo adoraron. Adoraron al niño. Luego, en Mateo 14:33, tenemos otro ejemplo también. Primero fue Mateo 2:11, ahora es Mateo 14:33. En Mateo 2:11 es cuando era bebé. Fue el nacimiento de Jesús. Llegan los magos de Oriente, después de un tiempo encuentran al niño y le adoraron. Si no hubiera sido Dios, Dios no hubiera permitido esa adoración, pero fue adorado. Ahora bien, Mateo 14:33 dice la palabra, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Qué pasó? Fue cuando Jesús caminó sobre las aguas. Pero esto es algo bien curioso, porque ellos se adelantaron en una barca y ya oscuro, Jesús los alcanzó caminando sobre las aguas, y cuando lo vieron, dice aquí mismo en la Biblia, ustedes leen el pasaje, que pegaron un grito, ¡un fantasma! ¿Cómo que un fantasma? O sea, me imagino qué buena onda es Jesús, que no los puso un regañadón, pero sí se había reído, ¿cómo que un fantasma? Y fue cuando Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo pueda caminar sobre el agua. Vente. Sí, dio 2, 3 pasos, se asustó con los vientos, con la tormenta, y se empezó a hundir. Y uno dirá, ay, ese Pedro, qué bocón, qué aventado y qué poca fe. Y los otros 11, él no iba solo en la barca, él fue el único que brincó. Al menos dio 2, 3 pasos sobre el agua, y los demás, ¿qué? Ni se animaron a brincar. Estamos hablando de Mateo 14, capítulo 14. Y en el versículo 33, entonces los discípulos, los que venían en la barca, lo adoraron.
wow, verdaderamente es el Hijo de Dios, porque lo vieron caminar sobre el agua. Nuestro Señor es digno de oración. Ahora, Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versículo 52. Es el final del Evangelio de Lucas. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Fíjense bien. Jesús se les aparece a los discípulos después de haber resucitado, y cuando lo ven, pues ya Él se despide, se va. Dice, después de haberlo visto, le adoraron. Ellos dice, si vemos desde antes, del versículo 51, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Imagínense, nuestro Señor Jesucristo es digno de adoración, y Dios no comparte su adoración con nadie. Por lo tanto, Jesús es igual al Padre. Y bueno, y ya para terminar, nuestro Señor Jesucristo es Dios porque Él es copartícipe en las obras divinas. Por ejemplo, en la creación tenemos diferentes registros. Juan capítulo 1, versículos 3 y versículo 10. Juan capítulo 1, versículo 3 y versículo 10. Luego, primera a los Corintios, capítulo 8, versículo 6. Primera a los Corintios 8, versículo 6. Luego, Efesios 3, versículo 9. Efesios 3, versículo 9. Y finalmente, Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Él participó en la creación. Por otro lado, nuestro Señor Jesucristo también sostiene y conserva las cosas. Colosenses 1:17. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Nuestro Señor también sostiene y conserva las cosas, porque Él es copartícipe en las obras divinas. Hebreos 1:3, que también ya lo habíamos leído. Hebreos 1:3. Y Judas, es un capítulo nada más, está cortita esta carta de Judas, justo antes del Apocalipsis, el penúltimo libro de la Biblia. Judas 1:1 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Ahora, pero en lo más importante para nosotros y lo más hermoso de las obras divinas en la que nuestro Señor Jesucristo participó juntamente con el Padre, es nuestra salvación. El Padre desarrolló el plan, el Padre estableció el precio por los pecados, pero el Hijo fue quien murió. El Hijo fue quien llevó a cabo la redención, y el Espíritu Santo es el que se encarga de impartirla, dándonos el convencimiento de pecado para arrepentimiento, y entonces poder recibir ese regalo de vida eterna. Jesucristo no solamente es nuestro Salvador, Jesucristo es y será nuestro Dios. Él es igual al Padre. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Pero más aún, si tú aún no has rendido tu vida a Cristo, este es el momento. Él es tu Salvador. Él es tu Salvador, pero Él también es tu Dios. Ríndele tu vida a Él, porque en qué mejor lugar o qué mejores manos para guardar tu vida, guardar tu presente y tu futuro, para dirigir tus pasos, que nuestro Señor Jesucristo. Así que te invito, si aún no has rendido tu vida a Cristo, este es un buen momento, porque Él te ama y Él abre la puerta nuevamente para ti. Y quiero que oremos y que repitas después de mí. Y vamos a decirle, Padre Celestial, en esta tarde te entrego mi vida, porque ahora entiendo quién eres y cuánto te necesito. Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz, tomando mi lugar
para pagar por mi pecado. Resucitaste al tercer día, venciendo a la muerte y al pecado, para darme esperanza. Pero además, tú eres mi Dios y mi Salvador. Espíritu Santo, ven a mi vida, toma el control, sana mis heridas, cambia mi manera de pensar, enséñame a amar y a perdonar, y enséñame también a entender y obedecer tu palabra, porque a partir de hoy, en el nombre de Jesús, para honra y gloria del Padre y con el respaldo del Espíritu Santo, soy salvo, soy un hijo de Dios y empiezo a ser una nueva criatura. Amén. Gloria a Dios. Si tú hiciste esta oración por la primera vez y lo hiciste de corazón sincero, déjame decirte que ya no estás solo, porque mi Dios es tu Dios, mi Padre es tu Padre, y eso nos convierte en hermanos en Cristo. Vamos a orar para alabar, adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor y Dios Jesucristo en esta hora. Si tienes cualquier necesidad, ven, pasa al frente, aquí vamos a orar, pero recuerda que la prioridad es adorarle a Él, y en la medida que tú le adores,